¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sud al mundo. Y como no, como cada fin de semana, ahí vamos a estar con Luchito Díaz para apoyarlo en estos partidos que está teniendo en Liverpool, en todos los partidos que le quedan. Y hoy llegó el primer título de muchos que va a tener en Liverpool. No tenemos dudas que van a llegar muchos más, pero fíjense que en 21 días... 22, 23, 24, lo que quieran ponerle ustedes de días que en los que está Luchito Díaz, ya va 24 días. Bueno, chiste malísimo obviamente, pero bueno, dejen un me gusta por eso y suscríbanse de paso. En esa cantidad de días en las que ya está en Liverpool, ya ganó el primer título. Ganó su primer título con este club que sin dudas va a estar a la altura él de lo que es el Liverpool. Y lo está demostrando de hecho. Viene aportando mucho. Hoy tuvo un muy buen partido, más allá de que no fue quizás vital en la victoria de Liverpool porque ganó por penales. Punto a favor de Klopp que confió en su arquero. Punto en contra para Tuchel que no confió en su arquero y puso al que estaba en el banco de suplentes. Nada, obviamente si le salía bien ahora estaríamos hablando de otra cosa. Sin embargo, creemos que Klopp siempre le da mucha seguridad a sus jugadores y con Lucho Díaz está haciendo lo mismo, hace lo mismo cada fin de semana, lo apoya, los empuja y los lleva como si fuesen sus hijos, como si fuesen, qué sé yo, un sobrino, lo que sea, un familiar, les da calor, les da abrazos, les da cariño y eso obviamente a un futbolista le viene siempre bien el apoyo y el empuje de un técnico. Así que si les parece vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido de Luchito Díaz. En el primer comentario fijado van a tener OneFootball, donde se pueden enterar de las noticias al instante y todo lo que es actualidad de su equipo favorito, de su jugador favorito. En este caso, si querían enterarse de si jugaba Luchito Díaz, se descargaban OneFootball y activando la campanita en su jugador, lo marcan en favoritos, les va a llegar noticias al instante y van a tener toda posibilidad de ver lo que esté compitiendo. Y obviamente también van a tener el video en el que reaccionamos con imagen, obviamente en el canal secundario, en este canal primario de Sudamérica donde ya somos más de 136.000, es una locura lo que están apoyando el canal, es terrible, les agradecemos de todo corazón. Acá vamos a subirlo sin imagen por una cuestión de derechos y en el canal secundario lo van a poder disfrutar con imagen para el que quiera verlo con imagen. Vamos a hablar un poco de estadística. Lucho estuvo muy bien, tuvo un buen partido, no hay que sacarle mérito al gran partido que tuvo Lucho, porque quizás no fue de los que más se destaca, sin embargo siempre aporta. Es increíble, pero siempre aporta, ya sea figura o no sea figura, siempre aporta lo suyo, siempre deja su sello dentro del partido y es algo complicado de hacer porque por lo general los jugadores que no tienen un buen partido pasan desapercibidos y ni te das cuenta que estuvieron en la cancha. Sin embargo hoy no fue su mejor partido, pero sigue estando con la vara alta. Sigue dejando la vara muy alta, sigue teniendo una regularidad que pocos futbolistas tienen hoy en día y creo que es algo para destacar y para tener en cuenta que viene haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo y conectó mucho hoy con el tridente ofensivo. Hoy me gustó el partido que hizo el tridente, sigo repitiendo mi opinión, para mí Salah es un futbolista que pasa muy poco la pelota, eso no me gusta a mí, pero bueno, es una opinión propia, como les digo siempre, cada quien puede tener la suya. Sí me gusta cómo se lleva con Mané, por ejemplo, dentro de la cancha, siento que se manejan muy bien, conectan bastante juntos, chocan bastante bien en cuanto a pases, se asocian muy bien, es una buena sociedad y hoy no estuvo, por ejemplo, el soldado de Luchito Díaz, como le llamo yo, obviamente la mejor dupla para mí, que es Thiago Alcántara. Entre buenos futbolistas se entienden, entre los que tienen buen pie y tienen jerarquía se entienden y bueno, en este caso no estuvo dentro de la cancha, por eso quizás hubo un vacío ahí en el mediocampo. Yo sentí un vacío en el corazón cuando vi que no estaba Thiago, sin embargo, nada, jugó bastante bien Luchito, se lleva muy bien con Robertson dentro de la cancha, se nota eso. Conectan también bastante bien, cuando uno sube el otro baja a hacer el relevo, ahí mira, ahí lo están viendo justo. Bueno, conexión ahí al mediocampo, al medio del área, están muy bien, se llevan bastante bien en esa línea y siento que le puede aportar mucho desde ese lado. Ojo porque es el tercer partido consecutivo en el que Klopp confía en estos tres atacantes, confía mucho. Bueno, esta jugada para mí fue de las mejores que tuvo Luchito.
hizo muy bien la jugada, le tira un pase filtrado muy bueno al medio del área a Mané. Mané abre muy bien, le pega a Keita excelente y casi termina en gol. Pero bueno, Mendy es un arquerazo. No entiendo por qué no lo dejó en la tanda de penales. Para mí tenés que confiar en tu arquero. Sin embargo, lo sacó, no pasa nada. Cuestión, vamos a la estadística, que es una de las cosas que a mí tanto me gusta hacer. Y obviamente con esto se van a dar cuenta por qué digo que Luchito tuvo un excelente partido otra vez. O un buen partido, si no quieren que diga excelente, porque excelente para Luchito es meter 4 goles más o menos. Pero bueno, tuvo un buen partido, aportó. Tengan en cuenta que es un partido cerrado, no tuvo goles. Por lo tanto, al no tener goles no se nota tanto la participación ofensiva de los jugadores. Nada, hay que tener un par de detalles en cuenta antes de analizar esto. Tuvo 4 remates, las 4 situaciones que genera siempre. Yo hace, no me acuerdo, creo que 2 semanas les dije en un video, Luchito es un jugador que te genera mínimo 4 situaciones de gol por partido solo, o sea, él solo. Y es verdad, en este caso te genera para él 4 situaciones y para el resto genera más, pero mínimo 4 situaciones por partido genera. Y es un detalle a tener en cuenta. Después, tuvo 2 remates al arco y 2 que se van por 2 que ataja el arquero, perdón, me equivoqué. 2 que ataja el arquero y 2 que se van desviadas, nada, para tener en cuenta también. 3 faltas recibidas, recibió 3 faltas, lo cagan a patadas, es increíble. En la liga en la que juegue, lo cagan a patadas igual, no importa cuándo leas esto, le pegaron una patada a Luchito Díaz. Es terrible eso, pero es así. Después, 1 de 5 en centros, eso quizás es algo que tiene que seguir mejorando. Obviamente cuando se empieza a llevar mejor cuando haya más química con el plantel, cuando pasen los partidos y se vayan entendiendo mucho más, que no digo que ahora no lo estén, pero sí hay que seguir entendiéndose, hay que seguir metiendo esa química y a medida que pasen los partidos van a entenderle más las jugadas a Lucho. Entonces cuando él quizás filtra un pase, Mané se tira para atrás y a veces se provocan esos desentendimientos que te llevan a errar pases, que es lo que le pasó hoy a Luchito, que erró un par de pases que ahora vamos a ver. Pero bueno, de centros 1 de 5 estuvo un poco flojo ahí. Sí estuvo muy bien en cuanto a efectividad de pases normales. O sea, centros, vuelvo a repetir, es algo que tiene que empezar a mejorar porque tira muy bien los enganches al medio, pero cuando llega la hora de tirar el centro se termina equivocando porque a veces por hacerla segura juega para atrás y no genera peligro, y a veces cuando se arriesga terminan pasando estas cosas, ¿viste? Por poquito no llega ahí Keita, por ejemplo. O Keita, como quieran decirle. Pero bueno, acá este centro es de los que no me gustó a mí, que fue un centro flojo al primer palo. Lucho no hace esas cosas por lo general. Pero bueno, nada, seguimos igual. Tuvo una buena efectividad en la defensa porque tuvo un despeje, por ejemplo, 2 de 2 barridas ganadas, cometió 2 faltas de las tácticas de las que hablamos siempre, y en el apartado de pases, que no lo nombré todavía, acá un muy buen cabezazo que por poquito no termina conectando a alguien, es increíble eso, pero bueno. Nada, ya pasó la jugada. Hubiese estado muy lindo que meta un gol en la final. ¿Sabés qué lindo? ¿Sabés cómo lo hubiera gritado? Creo que me hubiera grabado gritando el gol de Luchito, porque es terrible el gol que hubiera metido en una final. Nada, terrible. Bueno, en fin. Acá se enredó un poquitito, termina definiendo muy bien y por nada, por esto no entra la pelota. Vuelvo a repetirlo, no está teniendo la fortuna que tenía quizás un poco en el Porto. Porque en el Porto hacía lo mismo que está haciendo ahora en Liverpool, pero tenía esa cuotita de suerte de decir, che, patea al arco y es medio gol siempre. Bueno, cuando entre la primera, para mí se van a empezar a destapar. Ya tuvo su primer gol y fue un golazo, pero cuando entre esa seguidilla vas a ver que se va a destapar y no va a parar a hacer goles. De eso no tengo dudas tampoco. Pero bueno, efectivamente en pases que me sigo trabando ahí, no lo puedo decir porque empieza a hacer algo diferente y me sorprendo con lo que hace. Tuvo 35 sobre 42. Erró 7 pases en todo el partido, con lo complicado que es tener esa efectividad en una liga tan competitiva. Bueno, acá ya se empezó a ver el cansancio que tuvo a lo largo del partido. Esperemos que no, o sea, que haya sido una contractura nada más. Ahí lo terminan sacando a Luchito. El abrazo con Klopp de todos los partidos, que cada día es más lindo ver ese abrazo, terrible. Todo color de rosas por ahora. Ojalá que todo siga así y que sigamos viendo a un Luchito encendido, prendido a fuego. Gracias por estar ahí a todos sudamericanos. Los quiero mucho, como les dije. Descárguense OneFootball. También tienen el canal secundario para ver el video con imagen. Y como no, nos veremos en el siguiente video de Luchito Díaz. O si quieren quedarse en el canal para disfrutar de otro, también lo pueden hacer. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Y chao, chao.